Eres tú el mismo que en su pujanza de antaño estranguló al león de Nemea, de cuyos rugidos los pastores huían como por Alastor perseguidos. Hizo morder el polvo de la hidra de Lerna, derrotó al ejército de los centauros, al jabalí del Emiranto y en el infierno al perro de Equidna nacido. Indomable. Todos esos trabajos y aún otros mi brazo ha completado. Sófocles, en su Traquinia. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Euristeo, el feliz fusilánime que se había convertido en rey de Argólide tras el destierro de Anfitrión, vivía en la poderosa fortaleza de Tirino, cuyas sólidas murallas habían erigido los cíclopes y cuya angosta entrada paseaba por debajo de la torre de bronce en la que Acrisinio tuvo encerrada a Danae. Euristeo se mostró encantado al recibir a Eclades y conocer el mensaje de Apolo. «Bien pareces un tipo grande y fornido», dijo con cierta indolencia. «Ten por seguro que vas a trabajar duro, aunque dudo que seas capaz de acabar ninguno de los trabajos que te tengo reservados. Para empezar, marcha vaya arriba en dirección a Corinto. A mitad del camino gira a la izquierda y métete en las montañas, y no vuelvas sin traerme el cuerpo sin vida del león de Nemea». Esta bestia había caído en la luna y estaba devastando las tierras que circundaban Nemea. Nadie podía acabar con ella, pues era invulnerable y su piel tan dura que ni el hierro, bronce o piedra podían traspasarla. Heracles se puso en marcha. Cerca de Nemea dio con un pastor que le indicó el camino. «Mas no tienes ninguna posibilidad de matar a esa fiera», le advirtió el pastor. «La tierra que rodea su cubil está destrozada y nadie se atreve a acercársele. Aún así, haré un sacrificio a Zeus y así quizás se avenga a concederte una muerte sin sufrimiento». «Espera 30 días», le respondió Heracles, «y si no he vuelto para entonces, ofrece tu sacrificio, mas no a Zeus, sino a mí, al héroe muerto». Y con estas palabras se echó a andar, armado con su maza, su arco, su aljaba llena de afiladas flechas y su gran espada colgando del costado. Durante muchos días su búsqueda no dio frutos, mas al fin un atardecer descubrió la guarida de la temible alimaña, una cueva de 2 entradas sembrada con los huesos de hombres y ganado. Heracles aguardó por ahí cerca y vio a la gran bestia subiendo lentamente por la ladera. Llevaba la melena manchada con la sangre de su última presa, y su enorme lengua iba lamiendo los mechones de la barbilla. Ajustando una flecha al bramante, Heracles lo tensó hasta que tocó su oreja. Cuando la dejó partir, la saeta salió zumbando en busca de su objetivo, pero la aguda punta rebotó contra el flanco del león y cayó al suelo sin hacerle ningún daño. Con un giro de rabia, Heracles desenvainó la espada y se precipitó contra su enemigo, intentando con todas sus fuerzas hundirle el hierro en el pecho. El león se levantó sobre los cuartos traseros para lanzar sus poderosas garras. El hierro templado se dobló como si fuera del plomo sin que ni siquiera magullara a la fiera, la cual, tras caer pesadamente sobre su espalda, se incorporó de un salto rugiendo de forma espantosa, y de repente Heracles se acordó del león al que había dado muerte en Citerón, y tomando su maza con ambas manos, le propinó a la bestia un golpe demoledor en la cabeza. El león se quedó aturdido unos instantes para, a continuación, correr hasta su cueva, donde se dio la vuelta para esperar bufando a su enemigo. Al darse cuenta de que ninguna arma le valía, Heracles se lanzó contra la cueva, enrollando su capa alrededor de un brazo y agarrando al león por el cuello con el otro.
Los dos formidables adversarios rodaron gruñendo por el suelo, forcejeando de forma agónica hasta que los esfuerzos del león por soltarse de la tenaza que lo asfixiaba se fueron haciendo cada vez más débiles, y al final se quedó inmóvil, estrangulado por los poderosos músculos que le aplastaban la garganta. Mas antes de morir hizo un supremo esfuerzo, y de una dentellada le arrancó a Heracles un dedo de la mano, y cuando la bestia hubo por fin sucumbido, Heracles, tras descansar un poco de la extenuante batalla, se echó el cadáver al hombro y empezó a andar hacia Tirino. Por el camino se encontró al pastor, que ya se aprestaba a realizar el sacrificio. Convencido, como estaba, de que habría de ofrecerlo al fantasma del héroe muerto, Heracles rompió a reír cuando advirtió lo que pasaba. «Me uniré a tu plegaria», le dijo en tono jovial, «mas le haremos la ofrenda a gran Zeus, el que otorga la victoria. No se le puede dedicar sacrificios a un hombre que aún no ha muerto». Luego volvió a Tirinto y arrojó el cadáver a los pies de Euristeo, que se echó a temblar de terror y de indignación ante el cuerpo de la pavorosa fiera. «¡Quita de mi vista esa cosa asquerosa!», le ordenó, «y no oses jamás entrar de nuevo en la ciudad, si es que consigues volver de tu próximo trabajo. Mas esta vez no te resultará tan sencillo. Te ordeno que acabes con la hidra de Lerna». El segundo trabajo era mucho más peligroso que el primero, pues la hidra era una gran serpiente de 9 cabezas que vivía en los pantanos de Lerna, no lejos de Argos. Era tan venenosa que su aliento era mortal de necesidad y constituía el terror de todos los alrededores. Acompañado por Iolao, Heracles condujo su carro hasta el borde de la marisma, donde se le apareció Atenea. «Cuando te aproximes al cubil de la hidra», le dijo, «debes hacerla salir de su cueva disparándole flechas de fuego. Mas cuando os trabéis en combate, ten cuidado de no aspirar su fétido aliento, pues sin remedio te mataría. Recuerda también que la cabeza del centro es inmortal». Heracles le agradeció a Atenea esos consejos y procedió tal y como le indicaba, y después de cruzar el pantano y de alcanzar la pequeña elevación de tierra firme donde vivía la hidra, Heracles le pidió a Iolao que encendiera un fuego, y cuando se elevaron las primeras llamas, ajustó pequeñas bolas de fuego en la punta de sus flechas y las fue lanzando al interior de la cueva. De ella salió la hidra, aullando atronadoramente. Conteniendo el aliento, Heracles saltó hacia adelante y destrozó la cabeza más cercana con un golpe de su maza. Mas cuál sería su sorpresa y consternación cuando del sangrante cuello vio surgir no una sino 2 cabezas, cada una de ellas más horrorosa y letal que la primera. Para empeorar aún más las cosas, un cangrejo gigante salió reptando de la ciénaga y se aferró a las pinzas al pie de Heracles. Con un grito de horror, el héroe aplastó al cangrejo de un solo mazazo y pidió a Iolao que acudiera en su ayuda con una antorcha. Iolao obedeció valientemente y mientras Heracles destrozaba cada una de las cabezas con su macana, él quemaba y cauterizaba la sangrienta herida para que no surgiera de ella nuevas cabezas. Cuando por fin terminó la batalla, Heracles cercenó la cabeza inmortal con su espada, escondiéndola debajo de un gigantesco peñasco donde sin duda permanece enterrada aún hoy en día, y a continuación, tras haber empapado la punta de sus flechas con la sangre ponzoñosa de la hidra, convirtiéndolos así en fatalmente venenosas, volvió a que le encomendaran un nuevo trabajo. «¡Has hecho trampa!», chilló Euristeo cuando hubo escuchado toda la historia. «Iolao te ayudó y tus trabajos han de ser ejecutados sin auxilio de nadie. Así pues, este trabajo no cuenta, por lo que siguen siendo 9 las tareas que te faltan. Vete ahora y no vuelvas sin traer contigo la cierva de cuernos de oro». Se trataba de un magnífico animal semejante a un reno, sagrado para Artemisa, quien en una ocasión se había topado con 5 seres iguales muy lejos en el distante norte. Capturó 4 de ellos gracias a su ligereza de sus pies, los domesticó y los enganchó a su
carro divino, mas el quinto seguía vagando en libertad por las colinas de Arcadia, junto al maravilloso río Serinio, donde nadie se atrevía a incomodarlo, sabedores de que Artemisa velaba por él. Heracles no deseaba dañar a esa criatura sagrada, a la que persiguió al pie durante todo un año, pues no en vano era el más veloz de todos los gamos, y en esta empresa viajó hasta la tierra que se extiende más allá del viento septentrión. Por esos parajes vagó entre pinares e inmensas fragancias para acabar retornando a Grecia, hostigando siempre a su presa, y por fin la alcanzó en Arcadia, cerca de las praderas que le solían servir de pasto. Mientras la llevaba hacia Tirino, Artemisa, la inmortal cazadora, se presentó ante él increpándole furiosa. «Arrogante inmortal, ¿cómo te atreves a poner tu mano sobre mi hermoso animal? Ciertamente no encuentro ningún motivo para no darte muerte inmediato con una de mis doradas flechas». Heracles le respondió con respeto, explicándole que no era por su propia voluntad por lo que había capturado su animal sagrado, sino por orden de Euristeo, que lo llevaba ahora en dirección a Tirino. Artemisa sonrió al escuchar la historia completa de su empresa, y su furia desapareció en un instante. «Ve, pues, y muéstrale mi sierva a tu amo», dijo, «mas asegúrate de que no sufre daño alguno y de que la devuelve sana y salva a las colinas que se asoman sobre el río Serinio, y adviértele de que, en caso contrario, Euristeo conocerá las consecuencias de mi cólera». Heracles transmitió el mensaje fielmente y Euristeo volvió aterrorizado hasta saber de que la sierva de cuernos de oro había sido devuelta a la inmortal cazadora. «Ahora», dijo, con un suspiro de alivio cuando se hubo cumplido el encargo, «tráeme el jabalí de Erimanto, y lo quiero vivo, no sea que Apolo se vaya a poner quisquilloso, pues tengo oído que algo tiene que ver con ese bicho». De ese jabalí se decía, de hecho, que era el mismo animal que había dado muerte a Adonis, el hermoso efebo amado por Afrodita. La diosa, en un acceso de irritación, había cegado a Erimanto, el inmortal hijo de Apolo, por haberla sorprendido bañándose desnuda, y en vergüenza, Apolo envió al jabalí que desgarró el muslo de Adonis, dándole así muerte. Y una vez que el joven hubo expirado entre sus brazos, Afrodita quiso vengarse del jabalí, por lo que ordenó que se lo trajeran fuertemente atado, aunque el animal acudió de buena gana a su presencia. «Tú, la más vil de todas las bestias salvajes», lo increpó Afrodita, «fuiste tú el que abrió con los colmillos el muslo de mi hermoso Adonis». «Fui yo», respondió la limaña, «pero no fue por odio, pues cuando vi a Adonis yo mismo sentí gran amor por él y corrí a besarlo tal y como os había visto hacerlo a vos, mi señora. En mi anhelo olvidé cuán agudos son mis colmillos y uno de ellos fue el que le afligió la herida». Al escuchar la explicación, Afrodita perdonó al jabalí y lo puso en libertad para que vagara por Emiranto, donde con el tiempo llegó a ser tan salvaje y desaforado que nadie se atrevía a acercarse a él, o a vivir en las laderas de la montaña. Sin embargo, Heracles se puso en marcha sin inmutarse y por el camino se encontró con el centauro llamado Folo. Estos centauros eran hombres solo de cintura para arriba, pues por debajo tenían el cuerpo y las patas de un caballo. Algunos de ellos eran muy juiciosos y longevos, aunque sin llegar a ser inmortales. Quirón pasaba por ser el más sabio de todos ellos. Folo acogió a Heracles hospitalariamente en su cueva, poniendo ante él un plato de carne asada, pero también tuvo la insensata ocurrencia de abrir una jarra de vino de Dionisio que le había dejado. Los centauros salvajes que vivían en los alrededores, atraídos por el penetrante aroma del vino, se acercaron hasta la gruta, bebieron del embriagador fermento y se vieron de tal manera trastornados por el alcohol que atacaron a Heracles. El héroe se vio forzado a matar a varios de ellos con sus flechas envenenadas,
con lo que el resto no tuvo más remedio que retirarse, y uno de ellos, de nombre Neso, incapaz de perdonar a Heracles, juró tomar cumplida venganza por esta afrenta, juramento que cumplió de extraña manera muchos años más tarde. Y tras la refriega, Folo recogió una de las flechas del suelo, maravillándose de que un objeto tan pequeño pudiera acabar con una criatura del tamaño de un centauro, y mientras la examinaba, la flecha le resbaló de la mano y le arañó un pie, con tan mala suerte que el veneno de la hidra, al ser tan potente, le provocó la muerte en unos pocos instantes. Heracles se sintió profundamente apenado cuando se dio cuenta de la muerte del cortés centauro y lo enterró con todos los honores. Luego reemprendió su camino en busca del jabalí, al que atrapó acorralándolo en un profundo barranco cubierto de nieve, donde la fiera, hundida hasta los ijares, fue incapaz de impedirle que le atara las patas con fuertes nudos. Cuando se presentó en Tirino con el jabalí y lo lanzó al suelo para que fuera inspeccionado, Euristeo tuvo tal ataque de pánico que corrió a esconderse dentro de una gran jarra de bronce, de donde no salió hasta que Heracles se llevó de ahí a la alimaña. La tiró al mar y la criatura nadó hasta Italia, y tras morir sus colmillos se preservaron en el templo de Apolo en Cumas. En cuanto la costa estuvo despejada, Euristeo emergió de la tinaja para enviar a Heracles a su próximo encargo. «No quiero ver más monstruos salvajes», declaró. «Aunque se me ha ocurrido para ti un trabajo asqueroso, trabajo que además es absolutamente imposible de realizar. Ve a donde habita el rey Augias, en Elide, donde posee el más grande rebaño de bueyes de toda Grecia, millares de cabezas. Tienes que limpiar sus establos en un solo día, y están bastante sucios, pues nadie se ha atrevido con ellos en 30 años. De inmediato partió Heracles, dispuesto a terminar también este trabajo, sin importarle lo difícil y desagradable que fuera. Tras considerar detenidamente la situación, se le ocurrió un plan y se apresuró a ponerlo en práctica. Mas lo primero que hizo fue presentarse ante el rey Augias y, sin decirle una sola palabra sobre el encargo de Euristeo, declaró: «Yo me ocuparé de limpiar los establos de tu ganado, incluyendo el patio, y todo en un solo día mientras tus reses pastan en los prados, si te comprometes a entregarme como recompensa 1/10 parte de tu rebaño». Creyendo que lo que le ofrecía era completamente imposible de cumplir, Augias aceptó el trato y juró solemnemente respetar su parte si la tarea se cumplía en las condiciones acordadas. Heracles practicó sendos agujeros en 2 muros del gran edificio del establo y tras excavar un canal a unos pocos metros, desvió los cursos de los ríos Alfeo y Peneo, que fluían a poca distancia. Las 2 corrientes entraron con fuerza por una de las oquedades, saliendo por la otra tras recorrer el establo, y la tumultuosa corriente no tardó en elevarse por delante de los 30 años de inmundicias acumuladas, y tras lo cual Heracles devolvió a los ríos a sus cauces y reparó las paredes de los establos, todo ello antes de que al anochecer volvieran los boyernos con los rebaños. Y a pesar de haber empeñado su palabra, Augias se negó a respetar su parte del trato, lo que obligó a Heracles a volver unos años más tarde para castigarlo. Tampoco consiguió recompensa alguna de Euristeo, quien le dijo que este trabajo no contaba, arguyendo que Heracles había obrado a cambios de su salario, y poco después lo envió a una nueva empresa, la caza de las aves del lago Estinfalo. Estos pájaros eran propiedad de Ares, tenían las garras, las alas y los picos de bronce, podían desprenderse de sus plumas según su voluntad, haciendo que cayeran a tierra convertidas en afiladas saetas, y comían carne humana. Atenea advirtió a Heracles de que no se acercara a ellas, pues sus picos eran tan agudos que al lanzarse directamente contra un hombre, podían atravesar hasta la más dura de las corazas. Además de consejos, la diosa le dio un par de castañuelas de bronce de Efeso que había forjado especialmente para esa ocasión.
Pertrechado con ellas, Heracles subió a la cima de una montaña donde se dominaba el profundo lago Estínfalo, rodeado de densos bosques. Cuando Heracles hizo sonar las castañuelas, el sonido, multiplicado por el eco, resultó tan estruendoso que las aves se echaron a volar asustadas y se alejaron dando chillidos y aleteando nerviosas hasta la lejana isla de Aretia, donde Heracles había de encontrarlas de nuevo cuando viajara hasta allá con los argonautas. Mientras huían, Heracles consiguió abatir a varias de ellas con sus flechas, y estos fueron los cuerpos que presentó triunfal a Euristeo. «Poco mérito tiene esa hazaña», se mofó el rey, alejando de sí los cadáveres a patadas. «Nadie puede tener miedo a estas inofensivas criaturas. Ojalá hubiera sabido cómo eran antes de enviarte a cazarlas. No obstante, vuelves a partir. No regreses sin traer contigo el toro de Creta». Heracles se volvió sin decir palabra. Fue hasta el pueblo de Nauplia y se embarcó hacia la hermosa isla de Creta, donde el rey Minos le dispensó una cálida bienvenida en su gran palacio de Cronsos, con sus muchos paisajes y escaleras, sus cortas y extrañas columnas de estrecha basa y su ancho capitel pintadas de vivos colores rojo y azul, y el agua corriente y los servicios sanitarios que no habían de ser superados en casi 3000 años. Minos, de buena gana, le concedió a Heracles permiso para llevarse al toro. «Está causando estragos por toda la isla», le dijo, «y me temo que la culpa sea mía. Poseidón lo hizo salir del mar para que pudiera ofrecerle un sacrificio digno de él, mas yo en mi estúpida avaricia decidí guardármelo y sacrificarle a cambio uno de mis mejores sementales. Pero el toro pronto se volvió loco y ahora no hay nadie capaz de dominarlo». Heracles, sin embargo, podía con el más desquiciado de los toros. Lo capturó sin dificultad y se lo llevó a Grecia. Cuando llegó a Tirinto, lo dejó suelto y a Euristeo le faltó tiempo para meterse en su jarra, donde se quedó muchos días acurrucado temblando de miedo. Mas el toro, incapaz de alcanzar a Euristeo, huyó hacia el norte, cruzó el istmo de Corintio y llegó a Maratón, cerca de Atenas. Ahí encontró pastos frescos y sabrosos, por lo que decidió quedarse, matando a cualquiera que se le acercara. Desgraciadamente, una de sus primeras víctimas fue un hijo de Minos, que tuvo la mala suerte de estar de visita en Atenas, y Minos no pudo creer que hubiera sido matado por el toro. Invadió Atenas y solo hizo la paz con el rey Augias cuando éste aceptó enviarle un tributo de 14 jóvenes, 7 donceles y 7 doncellas, para que fueran devorados por el Minotauro, un monstruo mitad toro, mitad hombre que vivía en el laberinto. Un inextricable complejo de galerías y pasillos construido por Dédalo, el hábil ingeniero. Durante 27 años, el toro de Creta se abatió como una plaga sobre los habitantes de Maratón, y los atenienses enviaron puntualmente a Minos su tributo de mancebos en flor. Y así fue hasta la llegada de Teseo. Pero, mientras esto sucedía, Heracles esperaba en Tirino a que Euristeo se recuperara de su sobresalto. Cuando por fin lo hizo, el nuevo trabajo que dispuso para él fue viajar al norte hacia Tracia para traer las yeguas del rey Diomedes. «Mas asegúrate de que las tienes bien tomadas antes de volver a Argolide», insistió Euristeo, «pues son criaturas terribles que se alimentan solo de carne humana». Heracles partió una vez más por el camino que le sucedió una extraña aventura cuando se detuvo en Tesalia a visitar al joven Admeto, príncipe de Feras, y de la cual contaremos la próxima semana. Vale, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares. Te agradecería mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo que nos dejaras tus comentarios. Vamos bien, nos regresamos. ¿Qué te gustaría escuchar de esta parte de la mitología? Y pues, sin más ni más, nos escuchamos la próxima semana.